Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi esposo me engañó con mi madre codiciosa, pero rogó volver cuando ella no heredó nada. ¿Debería darle una segunda oportunidad? Hola a todos. Hoy me gustaría compartir con ustedes una situación realmente complicada que estoy atravesando en este momento, involucrando a mi madre emocionalmente inestable y a mi igualmente descarado futuro ex marido, quienes parecen haberse aliado con el único propósito de arruinar por completo mi tranquilidad. Todo por su propio egoísmo y avaricia. Me encantaría poder desahogarme con mis amistades cercanas sobre esto, pero es un tema demasiado íntimo y bochornoso como para discutirlo con alguien que conozco en persona. Y créanme, una vez que les cuente los detalles de lo que está pasando, entenderán perfectamente por qué lo digo. Tampoco tengo mucha familia con la que pueda hablar al respecto, así que no hay nadie más a quien pueda recurrir. Por eso estoy aquí, principalmente para desahogarme con la comunidad de Reddit y también para asegurarme de que no soy la villana de la historia de ninguna manera, como mi madre y Kevin están tratando de hacerme creer. Todo comenzó hace apenas un par de semanas, cuando, sin previo aviso, mi esposo Kevin, con quien llevo casada 3 años, me confesó que deseaba separarse porque había desarrollado sentimientos románticos hacia mi propia madre. Sí, leyeron correctamente, y no estoy bromeando en absoluto. Créanme, me impactó tanto como probablemente les esté impactando a ustedes en este momento, y definitivamente me sentí muchísimo más asqueada cuando admitió que había estado teniendo una aventura con ella durante los últimos 3 meses. Nunca sospeché nada porque estaba muy ocupada con mi trabajo, y su comportamiento realmente nunca fue lo suficientemente extraño como para que me diera cuenta. Para ponerlo en contexto, mi madre me tuvo a los 20 años, así que solo me lleva 2 décadas. Yo tengo 27 años actualmente, y ella tiene 47. Me dio a luz cuando estaba en la universidad, pero mi padre nunca estuvo presente en nuestras vidas. La abandonó el mismo día que se enteró del embarazo e incluso trató de persuadirla para que abortara. Pero ella quería una excusa para dejar sus estudios en ese momento. Así que decidió tenerme y le informó a mi abuela, su madre, que deseaba ser mamá. Mis abuelos tenían los recursos económicos suficientes para permitirle hacer eso, pero aún así no estaban contentos con su decisión de abandonar la universidad. Quisieron convencerla de que volviera a estudiar después de que yo naciera, pero ella se negó rotundamente y en su lugar probó suerte con un montón de empleos distintos antes de encontrar su nicho en la decoración de interiores. No como una diseñadora profesional, ella no diseña nada en realidad, simplemente aconseja a la gente sobre dónde colocar sus muebles y cómo decorar sus habitaciones para que se vean atractivas. Es todo un negocio entre la gente adinerada, así que se le da bastante bien. No tiene una formación profesional, pero como mi abuelo era un reconocido agente inmobiliario, él le conseguía clientes regularmente. Mi madre es la persona más voluble y poco fiable que he conocido en mi vida, y tiene mucha suerte de pertenecer a una familia acomodada porque, de lo contrario, probablemente estaría viviendo en la calle. Prácticamente fui criada por mis abuelos, ya que mi madre nunca tuvo suficiente tiempo para dedicarme. Cuando no estaba ocupada con su trabajo, estaba ocupada siendo una mariposa social, mientras yo era una niña pequeña. De hecho, solía imaginar que mis abuelos probablemente eran mis verdaderos padres biológicos y que mi madre era mi hermana mayor o algo así. Así transcurrió mi infancia y para cuando llegué a la adolescencia ya había perdido toda esperanza en mi madre, porque seguía siendo igual de descuidada con su vida como lo había sido en el pasado. Mi abuelo falleció cuando yo estaba en 7º grado y desde entonces solo éramos mi abuela y yo contra el mundo, incluyendo a mi madre, porque la mayor parte del tiempo era una verdadera pesadilla tener que lidiar con ella. Quiero decir, si alguna vez has tenido que explicarle a tu propia madre a los 15 años por qué no es una buena idea que se vaya a Islandia con un tipo que conoció en Tinder hace apenas un par de días, entonces comprenderás cómo fueron mis años de adolescencia. Es una completa insensata y no tiene ninguna consideración por cómo su comportamiento afecta a los demás, ni siquiera a su propia familia. Mi abuela me inculcó la idea de que estaría sola después de que ella partiera, porque mi madre nunca sería de ninguna ayuda para mí. Así que me esforcé muchísimo y logré escalar hasta la cima de la empresa en la que trabajo actualmente, porque no quería dejar nada al azar. Soy la directora ejecutiva de mi compañía y gano el doble de lo que gana Kevin. Él es gerente de ventas en una empresa más pequeña, pero nunca lo he juzgado por eso ni lo he hecho sentir inferior.
Gran parte de mi éxito se debe a que me gradué de una de las mejores escuelas de negocios del estado y realicé pasantías en la misma empresa en la que trabajo ahora, gracias a los contactos de mi abuela. Ella me enseñó a ser humilde, a diferencia de Kevin y mi madre, que pensaban que eran grandes superestrellas sin tener nada asegurado todavía. Conocí a Kevin en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común hace unos 5 años y congeniamos muy bien desde el principio porque compartíamos muchos intereses comunes. Salimos durante 2 años y cuando me propuso matrimonio, no tuve que pensarlo 2 veces antes de decir que sí. Era un buen hombre, o al menos eso creía en ese entonces. Siempre bromeaba sobre lo atractiva que era mi madre, lo cual no era del todo falso. Nunca la llamaría atractiva porque está loca, y también es mi madre, pero no puedo negar que se ajusta bastante bien a los estándares de belleza para su edad. Quiero decir, ha ganado una cantidad significativa de dinero, engañando a la gente para que crea que su supuesta decoración Feng Shui funcionaba, y gran parte de ese dinero ha ido a maquillaje y Botox. Así que, por supuesto, es atractiva para su edad. No quiero menospreciar a los verdaderos especialistas en decoración capacitados profesionalmente, y supongo que tal vez el Feng Shui auténtico sí funcione, pero lo que sea que haga mi madre es una farsa porque literalmente no sabe nada al respecto. Pensé que Kevin sería diferente a los otros hombres con los que había salido en el pasado y que podría confiar en él, pero eso también resultó ser un fracaso. Bromeaba sobre cómo mi madre era lo suficientemente atractiva como para hacerse pasar por mi hermana, y a pesar de mi tensa relación con ella, yo lo dejaba pasar porque nadie se imaginaba que algo así realmente pudiera suceder. Mantuve contacto con mi madre por mi abuela. Ella me convirtió en quien soy, y siempre le estaré eternamente agradecida por eso, incluso si eso significaba tener que soportar a su hija demente. Mi abuela nunca estuvo dispuesta a renunciar a mi madre, porque era una mujer bondadosa que amaba a su hija a pesar de todos sus defectos. Y luego está mi madre, que nunca pudo quererme más de lo que se quería a sí misma, a pesar de todos los esfuerzos que yo hice. Incluso después de que mi abuela falleciera hace casi 1 año, todavía intenté mantener el contacto con mi madre. Nuestra relación era pésima, pero aún así me encontraba protegiéndola más por obligación hacia mi abuela que por su propio bien. Pero eso terminó cuando Kevin me contó sobre la aventura hace 2 semanas. Me lo confesó esa misma noche, después de que regresé por la tarde de un viaje de negocios. Me dijo con seriedad que estaba enamorado de mi madre y que querían estar juntos ahora. Al principio pensé que estaba bromeando y me reí, pero por primera vez él no se rió conmigo. Continuó relatándome con lujo de detalles cómo él y mi madre habían estado teniendo un romance a mis espaldas durante 3 meses. Kevin y yo discutimos por algo tonto, y en ese momento mi madre le envió un mensaje de texto para pedirle consejos sobre cómo arreglar sus auriculares. Así fue como comenzaron a hablar, y lentamente se convirtió en algo más que una amistad. Me aseguró que no tenía la intención de llevarlo tan lejos inicialmente, pero simplemente sucedió, y no pudieron evitarlo. Lo eché de la casa esa misma noche, y se marchó sin mucha resistencia porque sabía que podía ir directamente a quedarse con mi madre. Creo que debo haber terminado una botella entera de vino mientras lloraba desconsoladamente esa noche. Me quedé despierta hasta altas horas de la madrugada, sollozando tanto que mis ojos se hincharon al doble de su tamaño. Alrededor de las 4:30 de la mañana, incapaz de lidiar con la abrumadora ira y el dolor de todo lo ocurrido, decidí enviarle un mensaje de texto a mi madre. Estaba ebria y eso probablemente me impulsó aún más a enviar ese mensaje. La insulté con muchos nombres despectivos. Le dije que era una pésima hija para la abuela y una madre terrible para mí, y que estaba empeorando cada vez más con la edad. Le espeté que era una estafadora en el mejor de los casos, y que una vez que se le acabaran los botox y los rellenos, Kevin la vería como la bruja fea que era y también la abandonaría. No esperaba que ella respondiera a eso, pero lo hizo, y vaya que esa respuesta fue reveladora. Me dijo que tal vez algún día perdería su belleza, pero nunca perdería su cuenta bancaria, que estaba a punto de aumentar 10 veces gracias al testamento de la abuela. Lo había olvidado por completo mientras estaba de duelo por mi abuela, pero su abogado nos había informado que nos comunicarían exactamente lo que nos había dejado después de que pasara el periodo de validación. Tomaría de 6 a 9 meses aproximadamente, y ya habían transcurrido 7 meses, así que pronto recibiríamos noticias de él. Mi abuela le había instruido a su abogado que no nos informara sobre lo que específicamente podríamos esperar antes de que pasara el periodo de validación. Lo único que se nos permitía saber era dónde quería ser enterrada, y eso es todo.
Así que ni mi madre ni yo sabíamos lo que nos había legado. Pero dado que poseía una gran fortuna, activos y propiedades, anticipábamos mucho, o más bien, mi madre lo anticipaba, porque todo lo que me importaba en el momento en que mi abuela falleció era que ella se había ido y ahora estaba realmente sola. El contenido de su testamento no me interesaba demasiado porque, de todos modos, no me importa el dinero más que mis relaciones. Pero evidentemente a Kevin sí le importaba, y por eso eligió a mi madre por encima de mí, porque ambos esperaban que su herencia fuera mayor que la mía. Debían estar bastante seguros de eso también, porque la forma en que mi madre alardeaba al respecto me hacía sentir como si ya hubiera recibido noticias del abogado y supiera lo que iba a heredar antes que yo. De todos modos, no respondí ese mensaje después y traté de borrar todo el asunto de mi mente. Hablé con mi abogado al día siguiente y le dije que quería presentar la demanda de divorcio lo antes posible. En el plazo de una semana desde la confesión de Kevin, había presentado la demanda de divorcio y él había sido notificado. Ahora todo lo que teníamos que hacer era esperar a que esto terminara para que él pudiera vivir el resto de sus días con la madre de su ex esposa. Pero ocurrió algo milagroso, y realmente tengo que agradecerle a mi abuela por esto, porque incluso después de su muerte, todavía me respalda. Ya le había pedido al abogado de mi abuela, el ejecutor del testamento, que nos informara por separado porque no podía soportar estar en la misma habitación que mi madre y Kevin. Así que, hace 5 días, me comunicó que mi madre ya había sido informada de lo que había heredado, y ahora era mi turno. No tenía expectativas porque realmente no sabía qué iba a pasar, pero al salir, creo que debo haber sido la persona más feliz que existía en este planeta en ese momento. Había heredado todo el dinero, activos y propiedades de mi abuela, mientras que mi madre no recibió más que un anillo de diamantes y unos pendientes de diamantes a juego que mi abuela solía lucir. Eso es todo lo que heredó mi madre. Aparentemente, la razón por la que mi abuela me dejó todo fue que había cuidado de mi madre durante toda su vida. Pero ahora que ella se acercaba a los 50, mi madre era lo suficientemente mayor como para empezar a cuidarse a sí misma. Así que, irónicamente, mi abuela, que siempre me había dicho que estaría sola después de que ella partiera, se aseguró de hacerme lo suficientemente independiente como para no depender de la herencia, y la única mujer que había contado con el legado de mi abuela durante toda su miserable existencia no se quedó prácticamente con nada. Así que realmente ella era la que estaba sola. Era el karma en su máxima expresión, y nunca me había sentido tan reivindicada como en ese momento. Mi madre se enteró justo 1 hora antes que yo, pero después de eso no sabía qué iba a suceder. Estaba emocionada porque sabía que incluso si mi madre no intentaba contactarme, Kevin seguramente lo haría, y eso es exactamente lo que ocurrió. El tipo podría haber esperado solo por el bien de guardar las apariencias, pero no tenía paciencia y me envió un mensaje de texto al día siguiente, diciendo que había cometido un enorme error y que quería volver conmigo si todavía lo aceptaba. Afirmó que mi madre y él nunca estuvieron destinados a estar juntos, y que pasar esos pocos días con ella le hizo darse cuenta de lo bien que estaba conmigo. Así que ahora había recapacitado y quería darle a nuestro matrimonio una segunda oportunidad. Literalmente me reí en voz alta cuando leí su patético intento de reconciliación. Probablemente no tenía ni idea de que yo sabía que mi madre apenas había heredado algo, y ya no había una gran herencia que esperar. Después de un día entero contemplando qué decirle a Kevin, finalmente respondí su mensaje con un emoji de payaso y luego lo bloqueé. También estaba 100% segura de que debía contarle la verdad a mi madre, así que, por precaución, tomé una captura de pantalla del mensaje que me había enviado Kevin y se la envié junto con 3 emojis de payaso. Apagué mi teléfono después de eso porque no quería lidiar con ninguno de los dramas que inevitablemente iban a desencadenarse a continuación. En cambio, puse Netflix y disfruté de mi noche sin dejar que Kevin o mi madre me perturbaran más. A la mañana siguiente, me enteré de las repercusiones de mi mensaje. La hija de la vecina de mi madre fue quien me relató todo lo que sucedió. Mi madre todavía vive en la casa en la que crecí, para que sepan. Mi abuelo le dejó esa propiedad a su esposa y a su hija para que residieran allí. Así que después del fallecimiento de mi abuela, mi madre continuó viviendo en ese lugar. La hija de la vecina y yo somos amigas, así que fue bastante directa conmigo y me contó que alrededor de las 10 p.m. empezaron a escuchar muchos gritos provenientes de la casa de mi madre, pero nadie se molestó en verificar porque todos conocían qué tipo de persona era mi madre y no les agradaba en absoluto. Stints.
Luego de repente, los alaridos se intensificaron y eso finalmente los hizo salir. Mi madre había echado físicamente a Kevin de la vivienda, y él estaba tendido en la acera mientras ella le arrojaba todo tipo de objetos y le vociferaba las cosas más viles y repugnantes. Kevin gritaba porque ella le había lanzado un libro de tapa dura que lo golpeó justo en la frente, provocándole una herida que requirió 5 puntos de sutura. Kevin presentó cargos contra mi madre, y aunque solo tuvo que pagar una multa porque se trataba de una falta menor, fue bastante grave porque Kevin resultó realmente lesionado. Ella no había tenido la intención de lastimarlo tanto, y tampoco estaba en sus cabales en ese instante, así que la policía la dejó ir fácilmente. También ayudó que tuviera un abogado realmente bueno y fuera amiga de la esposa del fiscal. Por supuesto, mi madre me culpó por todo una vez que regresó a casa y me envió un montón de mensajes horribles desde su segundo número, que yo no había bloqueado, y he estado haciendo todo lo posible por ignorarlos. Pero realmente no puedo evitar preguntarme si lo que aconteció fue genuinamente mi responsabilidad o no. Lo que Kevin y mi madre me hicieron es definitivamente imperdonable. Pero ahora siento que debería haber contado mis propias bendiciones en lugar de intentar entrometerme en sus vidas para fastidiarlos. Lo que hice fue por despecho y enojo también, y no es como si estuviera orgullosa o algo así. Si hubiera sabido que esto tendría consecuencias tan demenciales, entonces nunca le habría enviado a mi madre esa captura de pantalla. Literalmente solo quería hacer que ambos se sintieran mal, pero nunca tuve la intención de que alguien saliera gravemente herido. Mi madre nunca ha tenido ningún historial de violencia física, al menos que yo sepa, así que esto no era algo que hubiera podido imaginar de antemano. Me siento terrible por lo que pasó, y los constantes intentos de mi madre por victimizarse a sí misma y hacerme parecer la villana me están haciendo sentir peor. Kevin ha estado publicando citas críticas sobre traición y cosas por el estilo, lo cual es sumamente irónico, pero eso es aparte del punto. En este momento, siento que me están haciendo ver como la mala de la película solo para desviar la culpa hacia otra persona. Pero no sé si soy la culpable por tratar de arruinar la relación de mi madre y mi futuro ex esposo después de que ella alardeara de cómo se quedó con mi hombre junto con una herencia que ni siquiera tiene. Actualización 1. Gracias a todos por ser tan increíblemente solidarios en los comentarios. Gracias por todas sus amables palabras, especialmente a las personas que hablaban maravillas de mi abuela. Sí, ella era única en su tipo, y creo que fui muy afortunada de tenerla en mi vida. Realmente una de las personas más afortunadas del mundo, por haber tenido una personalidad tan magnánima como la de mi abuela, como parte de mi infancia, lo que compensa por tener una madre como la que tengo. Ya no me siento culpable por lo que ocurrió, porque lo que hice no fue tan grave. Ellos destrozaron mi matrimonio, así que yo destrocé su relación. Ojo por ojo. Mi madre es la que lo golpeó y atacó al tipo del que supuestamente está enamorada, así que no voy a sentirme mal por eso en absoluto. Ella es la demente aquí, no yo. Y definitivamente no va a lograr que me sienta como la villana cuando ella hizo todo mal. Kevin resultó herido, y me siento mal por él porque un ataque físico nunca está justificado. Pero al mismo tiempo, es el mismo sujeto que literalmente engañó a su pareja de tantos años con su madre. Eso es simplemente repulsivo, y no puedo imaginar a nadie pensando que todavía tienen derecho a pedirle a su cónyuge que lo perdone y lo acepte de vuelta después de hacer algo así. Estaba engañándonos a ambas, tanto a mí como a mi madre. Lamento que se haya lastimado, pero tampoco es mi culpa, no es mi responsabilidad y tampoco es mi problema. He decidido bloquearlos a todos en todas las plataformas que existen. Incluso bloqueé a mi madre en PayPal, así que ya saben que es en serio. También he estado considerando obtener una orden de alejamiento porque mi madre se ha vuelto una lunática. No se puede saber qué podría hacer a continuación. Y si está enojada conmigo por arruinar su relación, podría venir a por mí después. No quiero eso, pero tampoco quiero renunciar al lugar y la carrera por los que he trabajado tanto y mudarme solo porque mi madre está chiflada. Una orden de alejamiento es mi mejor opción para protegerme. Espero que no llegue a eso. Actualización 2. Parece que tendré que solicitar una orden de alejamiento después de todo. Ignoré por completo a mi madre durante casi 2 semanas y estaba empezando a seguir adelante. Kevin también respondió a mi petición de divorcio y no la estaba impugnando, así que parecía que las cosas volvían a su cauce. Con abundante terapia y amor propio, finalmente superaría este desagradable incidente. Desafortunadamente, mi madre decidió volver a la carga para aterrorizarme, y ayer la encontré esperándome en mi patio delantero, justo afuera de mi puerta.
Acababa de regresar a casa después de una larga jornada laboral y no estaba de humor. Le ordené que se largara o llamaría a la policía desde dentro del auto, pero no se movió y en cambio me espetó que podía intentar lo que quisiera, pero que no se marcharía hasta que tuviera una conversación conmigo sobre la herencia. Le dije que podía hablarme desde lejos porque sentía curiosidad por saber qué quería decirme. Me comunicó claramente que exigía la mitad de lo que había heredado porque era lo justo, ya que mi abuela era su madre y no solo mi abuela. Me reí en su cara y le repliqué que ella era la última persona que debería hablar sobre lo que es justo. Luego le insistí que se fuera porque no le iba a dar nada, y marqué el 911 en caso de que intentara algo. Me miró con furia y comenzó a caminar hacia mi auto, e instintivamente subí las ventanillas. Lo hice justo a tiempo porque tan pronto como se acercó al vehículo, le propinó una patada al panel del lado del pasajero y lo abolló. Solo pude ver la abolladura después de salir del auto, lo que no hice hasta que la vi entrar en su propio coche y alejarse. Fotografié el daño como evidencia y también tengo las imágenes de las cámaras de seguridad que muestran que mi madre causó la abolladura. Llamé a mi abogado y le conté lo sucedido, expresando que quería solicitar una orden de alejamiento contra mi madre. Intenté presentar una denuncia policial, pero como es amiga de la esposa del fiscal, el jefe de la comisaría me dijo que tenía las manos atadas y no podía ayudarme. No importa, al menos tengo las grabaciones de seguridad que muestran claramente su rostro. Incluso hice una copia de respaldo en mi computadora para no perderlas. Los próximos días van a ser estresantes como el infierno, con todos los viajes que tendré que hacer a los tribunales, pero al menos me sacaré de encima a estas personas. Actualización 3. Hola a todos. He estado ocupada últimamente con los procedimientos de divorcio y todo eso. Estamos en medio de las negociaciones de acuerdo en este momento y está siendo malditamente frustrante. Al menos logré obtener una orden de alejamiento contra mi madre la semana pasada, así que eso está resuelto. Kevin y su abogado han inventado un montón de mentiras, así que estoy tratando de reunir todas las pruebas de su infidelidad para la próxima reunión, y con suerte, eso pondrá fin a esto. Es molesto, pero voy a terapia regularmente para lidiar con mi ira y procesarla para que no interfiera en mi vida diaria. Si he aprendido algo de esto, es que no quiero terminar como mi madre. Solo necesitaba desahogarme aquí por un tiempo, pero me siento mejor ahora, y supongo que volveré cuando el divorcio esté finalizado.